Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Antonio Valencia Alcíbar, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la maestría de Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal, módulo Constitucionalismo y Derecho Procesal Penal del Paralelo D. Mi docente tutor es el distinguido y honorable doctor Santa Cruz Hugo Vallardo. Esta presentación constituye el trabajo final académico del presente módulo, cuyo tema es el siguiente. Análisis sobre la constitucionalización del derecho procesal penal en el caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador. La constitucionalización del derecho procesal penal integra principios constitucionales y estándares internacionales en los sistemas judiciales, garantizando derechos humanos y el debido proceso. El caso Núñez Naranjo versus Ecuador refleja fallas en la implementación efectiva de estos principios, analizando cómo la Corte Interamericana abordó estas violaciones y su impacto en el sistema penal ecuatoriano. El problema abordado en el análisis del caso Núñez Naranjo versus Ecuador es la desconexión entre los principios constitucionales procesales como el debido proceso y la protección judicial, y su implementación efectiva en los sistemas judiciales nacionales. Este desfase no solo afecta el cumplimiento de los derechos garantizados por la Constitución ecuatoriana, sino que también compromete las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Ante este análisis nace la siguiente interrogante. ¿De qué manera la constitucionalización del derecho procesal penal incidió en el análisis y determinaciones del caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador? Como parte objetiva de este análisis, es oportuno examinar el papel de la constitucionalización en el fortalecimiento del sistema procesal penal. La constitucionalización del derecho procesal penal busca garantizar que procedimientos penales respeten principios constitucionales y derechos humanos, priorizando el debido proceso y garantías fundamentales. Mientras que los fundamentos conceptuales de la constitucionalización incorpora valores constitucionales en el sistema penal, equilibrando poder estatal y protección de derechos, promoviendo juicios justos y equitativos. Por otro lado, la Constitución de la República del Ecuador establece un conjunto de derechos y principios que refuerzan la constitucionalización del derecho procesal penal. Entre ellos se consideran primordiales el artículo 76, que consagra el derecho al debido proceso e incluye garantías como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la legalidad de las pruebas y la imparcialidad de los jueces. También se incorporan principios como el acceso a la justicia en el artículo 75 y a la igualdad ante la ley en el artículo 11.2, que son esenciales en la práctica procesal penal. La constitucionalización representa un cambio paradigmático, pues el proceso penal deja de ser una herramienta exclusivamente del Estado para castigar delitos y se convierte en un espacio para garantizar derechos fundamentales. Es aquí donde se exteriorizan los principios clave en la constitucionalización del derecho procesal penal. El debido proceso garantiza juicios justos, respetando garantías procesales, evitando arbitrariedad y protegiendo derechos fundamentales en todas las etapas. El acceso a la justicia asegura instancias judiciales eficaces para víctimas y acusados, promoviendo participación activa y protección de derechos. La igualdad ante la ley garantiza trato igualitario en procesos penales, eliminando discriminación y protegiendo a grupos vulnerables. La tutela judicial efectiva exige resoluciones judiciales cumplidas, recursos adecuados y diligente sanción de delitos en plazos razonables. Considerando algunas perspectivas doctrinales en base a la constitucionalización, Luigi Ferrajoli resalta que el garantismo penal es el eje central de un sistema procesal constitucionalizado. Este enfoque considera que las normas procesales deben actuar como un límite al poder punitivo del Estado, protegiendo a las personas contra posibles abusos. Alberto Binder, por su parte, argumenta que la constitucionalización no solo aplica a la adopción de normas y principios constitucionales en el ámbito procesal penal, sino también la transformación de las prácticas judiciales y administrativas para alinearse con estos principios. Esto requiere cambios estructurales y culturales dentro del sistema judicial, así como una formación adecuada de los operadores de justicia. Mientras que Raúl Zaffaroni
ha señalado que la constitucionalización enfrenta desafíos importantes en contextos donde los sistemas judiciales carecen de recursos adecuados, sufren de corrupción o están influenciados por intereses políticos en estos casos. La implementación efectiva de los principios constitucionales puede ser limitada, lo que socava la protección de los derechos fundamentales. La Constitución y la Convención Americana comparten principios clave como el debido proceso y acceso a la justicia, pero persisten brechas entre normativas escritas y su aplicación efectiva, vulnerando derechos fundamentales de las víctimas. La Corte Interamericana destacó la falta de diligencia estatal en investigar y sancionar violaciones graves. El incumplimiento afectó derechos de víctimas directas y familiares, generando incertidumbre y sufrimientos prolongados, evidenciándose la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales para garantizar justicia y proteger derechos humanos. Esta ha sido mi intervención. Saludos cordiales.